Imaginemos por un momento la siguiente situación. Despertar un día cualquiera y tomar una decisión financiera completamente radical. A ver, ¿qué tan radical estamos hablando? Pues imaginemos decidir que los ahorros de toda una vida ya no van a estar en una cuenta bancaria tradicional. Y ojo, que esto no ocurre por estar huyendo de la ley, ni por un deseo de vivir en la clandestinidad. Claro, no es un tema de criminales escondiéndose en las sombras. Exacto. Ocurre simplemente porque se ha encontrado una vía mucho más rápida, inmensamente más barata y, la verdad, asombrosamente eficiente para mover valor al otro lado del planeta. Ujú. En cuestión de segundos, además. En segundos. Y sin llenar formularios interminables de conozca a su cliente cada vez que se hace un movimiento. Sin pagar comisiones abusivas que devoran el capital enviado y sin depender de que un gerente de sucursal decida abrir las puertas a las 9 de la mañana. O sea, independencia total. Totalmente. Solamente se requiere un teléfono celular con conexión a Internet, una billetera digital y una moneda virtual que está estrictamente anclada al valor del dólar. Para cualquier individuo de a pie, esto suena a la máxima expresión de la libertad financiera. Es recuperar el control total del fruto del propio trabajo. Claro. Sí, pero si cambiamos de silla por un momento y observamos este mismo fenómeno desde el escritorio de un ministro de Finanzas o del presidente de un banco central, el panorama adquiere un tono muy, muy oscuro. Definitivamente. Si millones de ciudadanos toman esa misma decisión simultáneamente, esa maravillosa libertad individual se transforma casi de la noche a la mañana en una auténtica pesadilla geopolítica y económica. Es un contraste fascinante. Porque, a ver, lo que describes no es un escenario de ciencia ficción para el futuro. Es la realidad operativa en muchísimos rincones del mundo hoy mismo. Ya está pasando. Está pasando. De repente, la moneda local de un país empieza a perder relevancia en los mercados callejeros y en los comercios. La capacidad de ese gobierno para controlar la inflación simplemente se evapora. Se vuelve inútil. Exacto. La recaudación de impuestos se vuelve un dolor de cabeza logístico imposible de rastrear. Y lo más impactante de todo el escenario es quién toma el relevo. Una empresa privada. Una empresa privada. Una corporación cuyas oficinas centrales podrían estar en San Francisco, en Suiza o en las Islas Caimán, termina siendo la entidad que en la práctica emite el dinero que la población de un país entero utiliza para comprar el pan. O para pagar el alquiler. O enviar remesas a sus familiares todos los días. Es una locura. Es un cambio de paradigma brutal. Ok, vamos a desempacar esto, porque esa tensión es precisamente el motor de nuestra inmersión profunda de hoy. Sobre la mesa tenemos una colección de investigaciones institucionales sumamente densas y, bueno, actualizadas a 2026. Textos bastante pesados, ¿sí? Pesadísimos. Tenemos informes del Fondo Monetario Internacional, análisis del Banco de Pagos Internacionales y los marcos regulatorios más recientes tanto de Estados Unidos como de Europa. Ujú. El objetivo es desmenuzar toda esta información para entender por qué, de repente, los gobiernos del mundo están inmersos en una carrera frenética por domesticar estas famosas monedas estables, o stablecoins. Exacto. Y para que todos los que nos escuchan estén en la misma página, creo que la analogía más sencilla es pensar en una stablecoin como una ficha de casino digital. Es un buen ejemplo. A ver. Digamos que alguien entra a un casino, entrega 100 billetes de $1 en la caja y recibe $100 en fichas de plástico. La ficha siempre vale exactamente lo mismo que el billete, porque teóricamente hay reservas reales de efectivo respaldándola en la bóveda del casino. Claro, y esto elimina por completo la volatilidad extrema. Sí, esas montañas rusas de precios que hacen que cosas como Bitcoin sean terribles para comprar un café, pero geniales para especular. Y el tamaño de ese casino, siguiendo tu analogía, es lo que ha encendido todas las alarmas. Ya no es un nicho de entusiastas de la tecnología discutiendo en foros oscuros de Internet. No, ya no. ¿Qué dicen los números exactos de los reportes? Pues, en el primer trimestre de 2025, las stablecoins representaron el 30% de todo el volumen de transacciones en el ecosistema cripto. 30% es una barbaridad. Es muchísimo. Y hay un detalle crucial aquí. Más del 90% de estas monedas estables respaldadas en dinero fiduciario están atadas directamente al dólar estadounidense. 90%. ¡Wow! ¿Sí? Para millones de familias en países en desarrollo, esto no es especulación, es infraestructura financiera vital.
Alguien que trabaja en el extranjero y necesita enviar dinero a su familia puede evitar perder un 10 o un 15% en comisiones de remesadoras tradicionales usando estas fichas digitales. Y esa utilidad práctica innegable es donde empieza el gran problema para los estados, porque durante años la postura oficial de la mayoría de los gobiernos hacia las criptomonedas era simplemente ignorarlas. Pensaban seguir a una burbuja, que eventualmente iba a estallar sola y ya está. Exacto, ignorancia y bastante desdén. Pero hubo un punto de inflexión, según muestran las fuentes. Sí, hubo un catalizador específico en 2019 que despertó a los reguladores de golpe. Y fue un proyecto que, irónicamente, nunca llegó a ver la luz. El proyecto Libra de Facebook. Ese mismo. Que después intentaron rebautizar como Diem. Pero bueno, el escenario era aterrador para un banco central. Imagínate una corporación tecnológica con 3.000 billones de usuarios activos anunciando que iba a crear su propia moneda digital global. Claro, el G7 entró en pánico total. Pánico absoluto. Se dieron cuenta de que una multinacional estaba a un solo paso de emitir un dinero global que operaría completamente al margen del sistema bancario tradicional. Libra fue aplastado bajo una avalancha de presión regulatoria bastante rápido, de hecho. Sí, lo mataron antes de nacer, pero el daño, o más bien la revelación, ya estaba hecha. Demostró que la tecnología estaba lista para crear dinero global privado de uso masivo y que la soberanía de los estados pendía de un hilo. A ver, aquí necesito hacer de abogada del diablo por un momento, pensando en la realidad que se vive en muchas economías, especialmente en América Latina. Adelante, dime. Si un banco central es sistemáticamente irresponsable, imprime dinero sin ningún tipo de control para financiar gasto público y devalúa su propia moneda hasta volverla prácticamente papel picado, Que pasa mucho tristemente. pasa muchísimo. Entonces, no es la reacción más lógica y humana del mundo que la gente busque un bote salvavidas. Hay casos concretos mencionados en los análisis. Como el de Argentina. Exactamente, donde la adopción de USDT y USDC, que son las dos stablecoins más grandes atadas al dólar, ha sido absolutamente masiva. No lo hacen por ideología criptoanarquista ni nada. Para nada. Lo hacen simplemente para esquivar las restricciones cambiarias y evitar que sus salarios se evaporen antes de llegar a fin de mes. Es pura supervivencia. Es una reacción de supervivencia básica. Estoy totalmente de acuerdo. Y ese es el núcleo del primer gran temor institucional que subrayan los reportes. La pérdida de la soberanía monetaria. Así es. El Fondo Monetario Internacional lo define con el concepto de sustitución de divisas. Y para entender la gravedad de esto, hay que mirar el mecanismo de la política monetaria clásica. A ver, explícanos cómo funciona eso. Pues la herramienta principal que tiene un país para dirigir su economía es la tasa de interés. Si hay inflación, el Banco Central sube las tasas para encarecer el crédito, enfriar el consumo y estabilizar los precios. Y si hay recesión, bajan las tasas para que la gente pida préstamos y gaste más. Exactamente. Es como el volante y los frenos de la economía. Pero ¿qué pasa si la mayoría de los ciudadanos y negocios de un país dejan de usar la moneda nacional? Y empiezan a transaccionar, ahorrar y fijar precios en dólares digitales emitidos por una empresa privada. Exacto. El Banco Central se queda moviendo un volante que ya no está conectado a las ruedas. Pierde el control por completo. Pueden subir o bajar la tasa de interés de la moneda local todo lo que quieran, que a la economía real que ya opera en stablecoins no le va a afectar en absoluto. Es como tratar de manejar un coche de juguete. Y América Latina y partes de África se han convertido en laboratorios involuntarios de este fenómeno, donde las debilidades institucionales han acelerado esta migración hacia el dólar digital, ¿no? Así es. Son el caso de estudio perfecto para el FMI de lo que pasa cuando el Estado pierde el monopolio del dinero. Lo cual nos lleva a un efecto dominó muy interesante en nuestras fuentes. Porque si los bancos centrales de países emergentes están perdiendo el control frente a un dólar digital privado, eso significa que alguien más está ganando influencia. Geopolítica pura y dura. Totalmente. Si el mundo entero empieza a usar dólares digitales, desde Buenos Aires hasta Manila, la gran pregunta es cómo reacciona Washington frente a esta dolarización global de facto, especialmente frente a sus rivales globales. La reacción fue un movimiento estratégico brutal en 2025.
Se materializó con la aprobación de la ley Genius en Estados Unidos. Y es muy revelador observar cómo se votó esto en el Congreso estadounidense. Sí, los números son increíbles. Pasó la Cámara de Representantes con 308 votos a favor y 122 en contra. O sea, en un clima político hiperpolarizado como el de Estados Unidos, lograr ese nivel de consenso demuestra que esto se trató como un asunto de seguridad nacional, no solo de finanzas. Sin duda. La genialidad de esta ley, y de ahí su nombre supongo, es que en lugar de prohibir estas monedas privadas, como intentaron hacer otros países, Estados Unidos decidió ponerles un collar y una correa. Las domesticaron. Exacto. La legislación obliga a los grandes emisores de stablecoins a someterse a la supervisión de entidades federales pesadas, como la Reserva Federal y la FDIC. Garantizando que por cada dólar digital haya un dólar real o un activo ultra seguro respaldándolo. Pero un momento, quiero detener la marcha aquí, porque hay un detalle sobre ese respaldo que siempre genera confusión. A ver, dime. Si estas empresas, como Tether o Circle, emiten un dólar digital y guardan un dólar físico en una bóveda, relación 1 a 1, Sí. ¿dónde está el negocio? Porque nadie monta una corporación tecnológica global multimillonaria por amor a la inclusión financiera. ¿Cómo ganan dinero? Si solo están guardando efectivo en una bóveda. Ah, es que ese es el secreto mejor guardado a plena vista. No guardan billetes físicos acumulando polvo en una bóveda. Entonces, ¿qué hacen con el dinero? Toman los miles de millones de dólares que los usuarios les entregan y los invierten. Principalmente, compran bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Que es básicamente la deuda del gobierno estadounidense. Exacto. El usuario de la stablecoin no recibe ni un centavo de interés por tener esa moneda digital en su celular. Pero la empresa emisora cobra, digamos, un 4 o 5% de rendimiento anual sobre decenas de miles de millones de dólares. Claro, es uno de los modelos de negocio más rentables que se han inventado en la historia financiera reciente. ¿Es una máquina de imprimir dinero legalmente? Y es brillante desde la perspectiva del gobierno estadounidense. Básicamente, a través de la ley Genius, Washington está subcontratando la expansión de la hegemonía del dólar a empresas privadas. Se ahorran todo el esfuerzo monumental y los riesgos de construir una moneda digital del Banco Central desde cero. Exacto. Dejan que los gigantes tecnológicos innoven, compitan y conquisten el mundo con sus dólares digitales y luego simplemente los regulan y los obligan a comprar deuda del gobierno de Estados Unidos para respaldar esas monedas. Es el imperio financiero funcionando en piloto automático. ¡Qué locura! Pero claro, es precisamente esa expansión turbocargada del dólar lo que ha provocado una respuesta geopolítica en el otro lado del mundo. Totalmente. Y los análisis detallan muy bien los avances del proyecto Enbridge. El contrapeso. Sí, este es un sistema desarrollado conjuntamente por los bancos centrales de China, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia y Arabia Saudita. Una coalición bastante clara. Su objetivo es construir las tuberías para que el comercio internacional funcione sin tocar el dólar en ningún momento. Y para dimensionar la importancia de eso, hay que explicar por qué el sistema actual, el famoso SWIFT, es tan problemático, ¿verdad? Sí, por favor, ilústranos. Porque enviar dinero internacionalmente hoy en día por el sistema tradicional es como mandar un paquete físico por correo que tiene que pasar por 4 aduanas distintas. Los bancos corresponsales se van pasando el dinero de uno a otro. Cada uno cobra su tajada, obviamente. Operan en horarios de oficina y el proceso puede tardar días en completarse. Es un sistema arcaico, pues Enbridge busca reemplazar esa cadena torpe e intermediada por una red directa e instantánea y de bajo costo, utilizando monedas digitales soberanas. Y lo más crucial de todo, puenteando completamente el sistema financiero estadounidense. Exacto. El dinero digital ha dejado de ser una simple curiosidad tecnológica para convertirse en el frente más activo de la guerra financiera entre las potencias occidentales y el bloque de los BRICS. Para muchos de estos países, evitar que su población y sus empresas terminen usando dólares digitales privados es una prioridad absoluta de seguridad nacional. Es una cuestión de supervivencia soberana para ellos. Pero bueno, a nivel de potencias mundiales, las apuestas están claras. Pero mirando los datos internos que arrojan las fuentes, hay una paradoja muy perturbadora sobre cómo se están usando estas herramientas en la práctica diaria. Entramos al lado oscuro del asunto. Enviando remesas o protegiendo sus ahorros. La gran mayoría de los usuarios.
Sin embargo, resulta que las stablecoins representan el 60% de todo el volumen ilícito dentro de todo el ecosistema de las criptomonedas. Es una estadística que de verdad quita el sueño a las unidades de inteligencia financiera. Al ser transacciones casi instantáneas, transfronterizas y operadas a través de billeteras que pueden ser pseudoanónimas. Se han convertido en la herramienta perfecta para mover capitales ilícitos. Exacto. Hubo un caso reciente de decomiso masivo en 2025 de más de $200 millones, gestionado por unidades de crimen financiero. Y todo, absolutamente todo, operado a través de monedas estables. Es que la trazabilidad se vuelve un juego del gato y el ratón a nivel global. Es innegable que los cárteles o los piratas informáticos usen esta tecnología. Es un problema grave. Gravísimo. Pero, leyendo entre líneas los temores del Fondo Monetario Internacional, da la impresión de que eso ni siquiera es lo que más les asusta. Ah, no. ¿A qué te refieres? Es que si yo me pongo en los zapatos de un regulador, mi mayor pesadilla no es que un grupo criminal use una de estas monedas. Mi verdadera pesadilla es la empresa que las emite. Ah, el riesgo sistémico. Claro. ¿Qué pasa si la corporación que tiene los ahorros de millones de personas colapsa? Volviendo a la analogía del casino, ¿qué pasa si empieza a correr el rumor de que el dueño del casino agarró todos los billetes de la bóveda y se compró un yate gigante? Y que las fichas digitales ya no valen nada. Exactamente. ¿Qué pasa entonces? Este escenario tiene nombre técnico en los reportes. Es el stablecoin run, o una corrida bancaria digital. Es el pánico en su estado más puro. Si hay una sospecha mínima de que una moneda estable no tiene las reservas necesarias, todos los usuarios van a intentar cambiar sus fichas digitales por dólares reales. En el mismo segundo. En el mismo segundo. Y en el mundo cripto, eso ocurre a la velocidad de la luz, 24 horas al día, 7 días a la semana. No hay un gerente que cierre la puerta del banco el viernes por la tarde. Exacto. No hay fines de semana bancarios para calmar los ánimos. Y, de hecho, ya hubo un ensayo general de este desastre. Sí, en 2022 con Terra USD. Fue catastrófico. Fue terrible, aunque hay que hacer una distinción vital sobre cómo funcionaba. Terra USD no era una stablecoin respaldada por dinero fiduciario en una bóveda, era una stablecoin algorítmica. Aclaremos ese mecanismo para quienes nos escuchan porque de verdad suena a magia negra financiera. ¿Cómo mantienes algo anclado al dólar sin tener dólares físicos guardados? Pues con un código matemático. El algoritmo estaba diseñado para mantener el valor de $1, emitiendo o destruyendo automáticamente una criptomoneda hermana llamada Luna, basándose puramente en la oferta y la demanda. Era un acto de equilibrio basado en la confianza de los usuarios en ese ecosistema cerrado. Exacto. Y cuando esa confianza se resquebrajó, el algoritmo entró en una espiral de la muerte. La gente empezó a vender en pánico, el sistema colapsó y se evaporaron $40,000 millones en cuestión de días. $40,000 millones. Familias enteras perdieron los ahorros de toda su vida sin que ninguna autoridad pudiera intervenir para frenarlo. Y ese es el punto crítico que resalta el Banco de Pagos Internacionales en sus críticas más duras. En el sistema tradicional, si hay un pánico bancario, el Banco Central actúa como prestamista de última instancia. Imprime dinero, inyecta liquidez y frena el colapso. Correcto. Pero estas monedas privadas carecen de esa red de seguridad. Y al mismo tiempo, como bien dice el análisis del BIS, estamos permitiendo que empresas privadas sin sede jurisdiccional clara terminen controlando más liquidez y más influencia económica que los propios bancos centrales de varias naciones combinadas. Y el problema de las reservas se agrava muchísimo si no están debidamente segregadas. El fantasma de FTX. Exacto. Ya se vio en escándalos anteriores del mundo cripto lo que ocurre cuando los fondos de los clientes se mezclan con los fondos operativos de la empresa y se usan para inversiones de alto riesgo. Sí, si las reservas de un stablecoin no están aisladas legalmente y la empresa quiebra, los usuarios son literalmente los últimos en recuperar su dinero en un proceso de liquidación judicial. Entonces, frente a este nivel de riesgo sistémico, desde corridas bancarias fulminantes hasta un lavado de activos a escala industrial, es evidente que el mundo no se iba a quedar cruzado de brazos esperando que Estados Unidos resolviera todo el problema con su ley Genius. No, claro que no. Europa y Asia también movieron sus fichas.
La gran pregunta es cómo se está intentando poner reglas en un entorno donde el dinero se mueve a la velocidad de un correo electrónico. Pues lo que muestran los reportes es un verdadero dolor de cabeza. Tenemos reglas distintas en cada jurisdicción. Europa, por ejemplo, tomó el camino de la regulación quirúrgica. Implementaron el reglamento MiCA. Que entró en plena vigencia para 2025, ¿verdad? Estrictamente segregadas en bancos de primer nivel, auditorías constantes y planes claros de cómo devolver el dinero en caso de quiebra. Son muy estrictos. ¿Y qué pasa en otras regiones? En Asia, lugares como Japón han adaptado sus leyes para permitir que instrumentos seguros, como sus propios bonos gubernamentales, sirvan como reservas de estas monedas. Pero el gran miedo internacional, la advertencia constante en los documentos, es la fragmentación regulatoria. Claro, el famoso arbitraje regulatorio. Exacto. Es decir, si en Nueva York o en Frankfurt te exigen montañas de papeleo y reservas transparentes, simplemente mueves los servidores de la empresa a una isla en el Caribe con leyes laxas y sigues ofreciendo la moneda digital por Internet a todo el mundo. Tal cual. El riesgo global no desaparece, solo se muda de código postal. Además, entra en juego el delicado equilibrio de la privacidad, que es un tema enorme para los usuarios. Herramientas como el marco CARF en Europa o los reportes de información obligatoria que han implementado países como Colombia buscan que cada transacción con criptoactivos sea reportada a las autoridades fiscales. Se intenta cerrar el grifo al lavado de dinero y la evasión. Sí. Pero el costo es un nivel de vigilancia financiera sobre el ciudadano común sin precedentes en la historia. Cada café que pagas queda registrado. Es un gran hermano financiero, básicamente. Y hablando de regulaciones y vigilancia, hay un elefante en la habitación en las fuentes que no podemos ignorar. Y vamos a abordarlo de manera totalmente objetiva como un fenómeno estructural del sistema. ¿Te refieres al caso de la USD-1? Exactamente. Los documentos mencionan el caso de la USD-1, que es una stablecoin impulsada por entidades vinculadas a la familia del presidente Trump en Estados Unidos. Y ojo, que esto va más allá de los nombres propios o de las afiliaciones políticas. Sí, es un tema de principios normativos. Exacto. Ilustra un desafío ético y normativo brutal. ¿Cómo se diseña un marco regulatorio justo, estricto y transparente cuando los propios actores encargados de liderar la política de un país tienen intereses económicos directos y masivos en el sector que están regulando? Es un conflicto de interés enorme y debilita muchísimo la confianza del público en las reglas del juego. Y la verdad, estoy seguro de que es un síntoma de una paradoja regulatoria mucho más amplia que el FMI identifica claramente. ¿A qué paradoja te refieres? A que cuando los gobiernos, ya sea por miedo, por seguridad o por intereses cruzados, exigen requerimientos masivos de capital, licencias costosísimas y auditorías constantes, hay un efecto secundario inevitable. Ah, ya veo por dónde vas. Las pequeñas y medianas empresas tecnológicas. Exacto. Las startups que querían innovar y ofrecer servicios más baratos simplemente no pueden pagar los costos de cumplimiento y mueren antes de nacer. ¿Y quién sobrevive a ese filtro tan extremo? Solamente las megacorporaciones financieras de siempre, los gigantes de Wall Street que ya tienen ejércitos de abogados y capital infinito. ¡Qué ironía! Al intentar hacer el sistema hiperseguro, la regulación podría destruir el propósito original de esta tecnología, que era descentralizar el poder financiero y fomentar la inclusión en países en desarrollo. Terminan entregando el monopolio de las stablecoins a los mismos bancos que la tecnología pretendía disrumpir. Además, la prisa por regular siempre deja vacíos. Como pasó con la ley Genio, supongo. Tal cual, la ley Genios dejó en un área gris tremenda a las monedas algorítmicas, enfocándose casi exclusivamente en las que están respaldadas por activos tradicionales. Así que el riesgo de un nuevo Terra USD sigue ahí, latente. Es que cada solución parece abrir la puerta a 3 problemas nuevos. Al observar el panorama completo a través de estos análisis, la conclusión es que estamos presenciando una tensión histórica increíble. Sí, es un choque de trenes. Por un lado, está la innovación imparable del sector privado, que promete mover el valor de forma instantánea, barata y sin fricciones. Y por el otro, la necesidad imperativa del Estado de mantener el control, de asegurar la estabilidad macroeconómica y de evitar que el sistema financiero se convierta en el salvaje oeste. Y lo más difícil de digerir de toda esta inmersión es que ambos lados tienen argumentos completamente válidos.
Totalmente. Y, bueno, ¿cuál es el consenso institucional sobre lo que viene? Pues especialmente desde la óptica del Fondo Monetario Internacional, el tono es muy pragmático. Las stablecoins llegaron para quedarse. Tratar de prohibirlas a estas alturas es como intentar prohibir el Internet en 1999. Ya es imposible. El futuro financiero no va a ser blanco o negro. Se proyecta una coexistencia extremadamente compleja, donde veremos a estas monedas estables privadas compartiendo la billetera digital de los ciudadanos con las monedas digitales de los bancos centrales, las famosas CBDCs. Un tira y afloja constante entre la agilidad del sector privado y el control del Estado. Exacto. Un equilibrio que definitivamente habrá que vigilar muy de cerca. Y bueno, para cerrar el análisis de hoy, me gustaría dejar flotando una provocación sobre todo esto. A ver, te escucho. Si este tsunami de regulaciones impulsado por los estados termina forzando a que todas las stablecoins exitosas deban aliarse con los bancos de Wall Street para sobrevivir a los costos legales, y si al mismo tiempo cada transacción va a ser reportada y vigilada bajo las nuevas leyes de transparencia fiscal, ¿no será que el gran futuro revolucionario y descentralizado del dinero terminará siendo exactamente el mismo sistema financiero tradicional, igual de excluyente, igual de concentrado y aún más vigilado, pero simplemente vistiendo una máscara digital mucho más rápida? ¡Wow! Es una excelente pregunta. Es una pregunta bastante incómoda sobre quién termina ganando realmente cuando la innovación choca con el poder de turno. Gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos a desempacar estas ideas tan complejas hoy. Que la curiosidad no se detenga y nos encontramos en la próxima inmersión profunda.